Bienvenidos a Ideas Numéricas. Vamos a continuar con el tema de circunferencia. Esta vez vamos a ver un ejercicio, el ejercicio número 4, un ejercicio interesante. Si gustan, pueden pausar el video e intentarlo y luego comparar la solución. Bien, veamos qué es lo que dice. Me dan de datos que MN es tangente. Este segmento que ven aquí es tangente. Me dice que el segmento AM mide 8. Bien, vamos a poner AM mide 8. Primer dato que vamos a colocar. Ahí está, 8. Muy bien. Me dice que BN vale 9. BN vale 9. Bien, vamos a colocar por aquí. BN vale 9. Muy bien. ¿Qué más? Me dice que AOB es un cuadrante. AOB es un cuadrante. Muy bien. Y me pide hallar el segmento OB. Listo. Miren, si me dicen que OB es parte del cuadrante y es un cuadrante, quiere decir que OB es el radio de dicho cuadrante, que yo le voy a poner X. Vamos a ponerle X. Ahí está. Muy bien. OB vale X. Listo. Ahí está. Muy bien. Lo que voy a hacer es unir O al punto de tangencia. Al punto de tangencia que yo le voy a llamar T. Ahí está. Que más o menos va a ir por ahí. Y lo voy a unir con O. Listo. Muy bien. Ahí está. Lo siguiente que voy a hacer es unir el punto de tangencia con el punto A y el punto de tangencia con el punto B. Listo. Entonces vamos a unir ahí A con T y T con B. A con T y T con B. Muy bien. Ahí está. Listo. Ahora observen. Aquí se han formado dos triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo AMT y el triángulo rectángulo TNB. Lo que a mí me conviene aquí es poner un ángulo. Un ángulo en T. ¿Qué tal si aquí yo le pongo, por ejemplo, alfa? Y aquí yo le pongo beta. Muy bien, ahí está. Nosotros sabemos por ángulo semi-inscrito, hay que recordar que el ángulo semi-inscrito está formado por una tangente y una cuerda. Si este ángulo es alfa, ¿cuánto es el arco AT? El arco AT es el doble. Quiere decir que el arco AT va a medir 2 alfa. Ahí está. Muy bien. 2 alfa. Ahí está. Este arco mide 2 alfa. Lo mismo vamos a hacer con beta. ¿Cuánto mide el arco TB? Por ángulo semi-inscrito hay que recordar que es una tangente y una cuerda. Muy bien. Entonces quiere decir que el arco TB va a medir el doble de beta. Ahí está. Entonces TB va a medir 2 veces beta. Muy bien. Ahora, lo que debemos recordar también es el ángulo central. Sabemos que O es el centro de este cuadrante. Si nosotros prolongamos el cuadrante, se va a formar la circunferencia. O vendría a ser el centro de dicha circunferencia, que se formaría si nosotros prolongamos. Muy bien. Pero aquí, si O es centro, este va a ser... El arco AT es 2 alfa. Entonces quiere decir que el ángulo central también va a ser 2 alfa. Muy bien, por ángulo central. Y del arco TB es 2 beta, el ángulo central también va a ser 2 beta. Muy bien, eso, hasta ahí vamos bien. Ahora, X es el radio de la circunferencia. OT también es radio, también es X. OA también es X porque también es radio, ¿verdad? Aquí también es X. Listo. Lo siguiente que se va a hacer es prolongar MA. Vamos a prolongar MA, vamos a prolongar NB de tal manera de formar un rectángulo o un cuadrilátero. Veamos aquí. Vamos a prolongar MA por aquí y vamos a prolongar también NB. Vamos a prolongar NB.
Y lo vamos a intersectar aquí, esta línea que se va a formar, va a intersectar al punto O, que es el centro del cuadrante. Entonces, más o menos va a pasar por ahí. Ahí está. Con la intención de que esas esquinas que se han formado sean de 90 grados. 90 grados aquí y 90 grados aquí. Esa es la intención de la prolongación que se ha hecho. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver aquí? Si aquí tenemos alfa y aquí es un triángulo isósceles, miren el triángulo, vamos a poner un punto aquí, un punto P. Un punto P. Fíjense en el triángulo APT. ¿Cómo es? Es isósceles porque tiene X y tiene X, ¿verdad? Dos lados iguales. Quiere decir que si aquí es 2 alfa, ¿cuánto va a medir cada uno de estos ángulos? ¿Cuánto va a medir? ¿Cuánto va a medir aquí y cuánto va a medir acá? Aquí va a medir 90 grados menos alfa y aquí también va a medir 90 grados menos alfa. ¿Por qué razón va a medir eso? Porque es un triángulo isósceles y la suma de los tres debe darme 180 grados. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ya sabemos que este arco es 2 alfa. Vamos a borrar por aquí un ratito. Y si aquí es alfa, ¿cuánto debe medir este ángulo? ¿Cuánto debe medir este ángulo para que sumado alfa más 90 más este ángulo me den 180? Ese ángulo debe medir 90 grados menos alfa, ¿verdad? Claro que sí. Nos fijamos en el triángulo, hay que recordar aquí que es el triángulo AMT. Del triángulo AMT, si este ángulo es alfa, este ángulo de aquí debe ser 90 menos alfa, porque este ángulo es 90. Muy bien. Nos damos cuenta que aquí hemos prolongado, por lo tanto, este ángulo de aquí debe ser de 180 grados, pero tenemos 90 menos alfa, 90 menos alfa. ¿Cuánto tenemos hasta el entonces? 90 menos alfa más 90 menos alfa es 180 menos 2 alfa. ¿Cuánto le falta para que sea 180? Este ángulo de aquí debe ser, ¿cuánto? Debe ser 2 veces alfa. Muy bien, claro que sí, porque si nosotros sumamos estos tres ángulos me deben dar 180 grados. ¿Y qué hemos llegado ahí? ¿A qué conclusión hemos llegado? Que aquí también sería 2 alfa. Otra forma de darnos cuenta de que estas dos líneas son paralelas es viendo aquí, que aquí es alfa, aquí es 90 menos alfa, ¿cuánto suma? 90 grados. Si aquí es 90 grados y aquí es 90 grados, quiere decir que son dos líneas paralelas, ¿verdad? Dos líneas paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí es 90, aquí es 90, y aquí es 90, y aquí también va a ser 90, quiere decir que las dos líneas son paralelas y esta figura vendría a ser un rectángulo. Quiere decir que si aquí es X, lo de arriba también debe ser X. Pero como AM vale 8, ¿cuánto debe valer? Vamos a ponerle un punto aquí. El punto Q. ¿Cuánto debe medir AQ? Si todo vale X y esto vale 8. AQ va a medir X menos 8, ¿verdad? AQ tiene que medir X menos 8 para que sumado con 8 me dé el X. ¿Sí? Eso es AQ. Muy bien, ahí está. Listo. ¿Qué más podemos decir aquí? ¿Qué más? En el otro lado, en 2 beta, también podemos decir algo similar. Si aquí es 2 beta y estas líneas son paralelas, ya hemos visto que aquí, si aquí es 90, fíjense, si aquí es 90, aquí también va a ser 90 y aquí también va a ser 90. Por lo tanto, TP también va a ser paralelo a N y vamos a ponerle un punto aquí, vamos a ponerle R. Ahí está. Aquí TP va a ser paralelo ¿a quién? A PR. Y también va a ser paralelo, hay que recordar, a MQ. Listo, muy bien. Quiere decir que si aquí es X, aquí también va a medir X. NR va a medir X, pero NB vale 9. Entonces, ¿cuánto vale BR? BR tiene que valer la diferencia. X menos
menos 9, ¿verdad? X menos 9. Muy bien. Ahora se tienen que fijar en los ángulos. Fíjense aquí. Si aquí es 2 alfa y aquí es 2 beta y ambos suman 90 grados, aquí es 2 alfa. ¿Cuánto debe ser aquí para que sume 90 grados? Porque aquí es 90. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí va a ser 2 veces beta. ¿Por qué? Porque 2 alfa más 2 beta me da 90. Y si nos fijamos aquí, aquí también deben sumar 90 estos dos ángulos. Ahí está. Entonces aquí sería 2 alfa, aquí sería 2 beta y juntos suman 90 grados. Aquí igual, fíjense, aquí tengo 2 beta. ¿Cuánto me falta aquí para que sean 90 grados? Me faltaría 2 alfa. Muy bien, ahí está. Y si aquí es 2 alfa, ¿cuánto debe ser acá? Acá debe ser 2 veces beta. Muy bien. Ahora me voy a dar cuenta de algo. Tengo dos triángulos que son congruentes. ¿Cuáles son? Estos que voy a sombrear de verde. Ahí está. El triángulo QAP va a ser congruente al triángulo PBR. ¿Qué quiere decir que son congruentes? Que son iguales. ¿Por qué razón son iguales? Porque son un caso de ángulo, ángulo, ángulo. Miren. Y no solo eso, ángulo, 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 sino que también tienen la misma hipotenusa si vemos el triángulo rectángulo. Veamos por acá. Vamos a decir que el triángulo, ahí está, el triángulo AQP va a ser congruente al triángulo PRB, al triángulo PRB. ¿Por qué caso? Porque tienen ángulo, 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 ángulo. Y no solo eso, también tienen la misma hipotenusa si vemos el triángulo rectángulo, tienen la misma hipotenusa, X, ¿no? Entonces, por esa razón van a ser congruentes. Ahora me fijo en lo siguiente. Si son congruentes o son iguales, entonces a los lados o a los ángulos se le va a poner los mismos lados. Fíjense aquí. A 2 beta se le opone ¿cuánto? X menos 8. A 2 beta aquí se le debe oponer X menos 8. Muy bien. A 2 alfa se le opone X menos 9. Quiere decir que a 2 alfa aquí también se le debe poner X menos 9. Y vamos a colocarlo ahí. Vamos a colocarlo. Aquí debe ser X menos 9. ¿Por qué razón debe ser X menos 9? Porque aquí nos damos cuenta que a 2 alfa se le opone X menos 9. Entonces aquí a 2 alfa también se le debe poner X menos 9. Entonces, en el triángulo QAP podemos hacer Pitágoras, ¿verdad? Podemos hacer Pitágoras. Entonces, ahí vendría a salir el valor de X. Y vamos a hacer Pitágoras. ¿Qué dice Pitágoras? Pitágoras dice lo siguiente. La hipotenusa al cuadrado, X al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X menos 8 al cuadrado más X menos 9 al cuadrado. Muy bien, un ejercicio de geometría se convirtió en un ejercicio de álgebra. Para resolver esto hay varios caminos, por así decirlo, pero vamos a ver un camino donde vamos a ver diferencia de cuadrados. Bueno, vamos a ponerlo por aquí. ¿Cómo sería? Nosotros sabemos que la diferencia de cuadrados al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b por a menos b. Y eso es lo que vamos a aplicar aquí. Bien, vamos a aplicarlo. Entonces, ¿qué tal este x menos 8? Lo pasamos a restar. Quedaría así, ¿no? X al cuadrado menos x menos 8 al cuadrado. Esto va a ser igual a x menos 9 al cuadrado. Entonces aquí aplicamos la diferencia de cuadrados. ¿Qué dice? La suma por la diferencia. Muy bien. ¿Cuánto suman? Suman lo que está dentro del cuadrado. Suman 2x menos 8. ¿Y en cuánto difieren? Difieren en 8. Muy bien. La resta, ¿no? Y esto es igual a x menos 9 al cuadrado. Muy bien. Entonces vamos a ver qué número cumple
con la condición, o esta es una ecuación cuadrática, van a haber dos valores, pero hay que ver cuál de esos dos valores cumple con el gráfico. Entonces vamos a ver, 2x por 8 sería 16x menos 8 por 8, 64. Y esto es igual, aquí es mi novio al cuadrado, entonces sería x al cuadrado menos 18x más 81. Ahí está, el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo, entonces el coeficiente principal lo dejamos positivo, entonces sería 0 es igual a x al cuadrado. Este 16x pasa a la derecha con negativo, menos 34x, y este menos 64 pasa a la derecha a sumar. 64 más 81, ¿cuánto queda? Más 5, 14, ahí está, más 145. Entonces tenemos que ver dos números que multiplicados me den 145 y sumados me den 34. Vamos a hacer un aspa simple. Aquí. Entonces vamos a decir x y x. Y acá sería ¿cuánto? Acá sería 29 y 5. Si multiplicamos 29 por 5 me da 145. Pero aquí como tenemos menos, nos conviene poner así. Menos 49 menos 5. Si multiplicamos menos 29 por menos 5 me va a dar 145. Y si hacemos el aspa, ahí me da el menos 34x. Ahí está. X por menos 5, menos 5x, x por menos 29, menos 29x, si yo lo sumo, me da 34x. Muy bien. Y esto lo podemos factorizar de la siguiente manera. Es horizontal, ¿verdad? 0 es igual a x menos 29 por x menos 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que hay dos posibles valores para x. Los valores serían los siguientes: x1 y x2. Ya hemos visto una clase de ecuaciones. Si es de segundo grado, entonces va a tener dos raíces. Muy bien, la primera sería que x menos 29 es igual a 0. Si igualamos x menos 29, vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo. La primera condición o el primer posible valor es que x menos 29 sea igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale x? x1 sería igual a 29. Y la segunda opción es que x menos 5 sea igual a 0. Y la segunda opción es que x sea 5. Entonces, teniendo en cuenta, esto es algebraicamente, pero ahora como estamos en geometría, tenemos que tener en cuenta el gráfico. Muy bien. ¿Cuál de los dos valores coincide o se acomoda al gráfico? Por supuesto que la respuesta va a ser 29. ¿Por qué la respuesta va a ser 29? Porque si nosotros decimos que x es 5, eso es absurdo. Porque si reemplazamos aquí, por ejemplo, si x es 5, sería 5 menos 8 menos 3. Y no hay distancias negativas. No puedes decir, por ejemplo, menos 3 metros. Eso no se puede. Entonces, por convicción al ejercicio, el valor de x va a ser igual. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 29. Esa vendría a ser la respuesta al ejercicio. Interesante, muy bonito. Hemos aplicado geometría y a lo último hemos aplicado álgebra. Se convirtió en un ejercicio de álgebra de una ecuación de segundo grado, en donde damos con la respuesta teniendo en cuenta la gráfica, ¿no? Teniendo en cuenta la gráfica con el valor de x. Muy bien. Esto es todo por ahora. Si gustan ver la clase de ecuaciones, está la clase completa en el canal. Y si no, les dejo el link en la descripción. Ahí pueden ir a ver las ecuaciones. Muy bien, nos vemos hasta unos próximos ejercicios así interesantes. Infinite power, infinite power, infinite power, infinite power.